Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 13 al capítulo 15. Pueblo medroso, acción alocada de Saúl, un hombre conforme al corazón de Dios, sin herreros, Jonatán el héroe, voto imprudente, pesar de Dios, principio de obediencia. Saúl estaba ya reinando después de su primera victoria y ahora tenía la oportunidad de confirmar su reinado al quitar de sí toda la opresión que tenían los filisteos sobre ellos. Así que escogió a 3,000 hombres y salieron a la guerra contra los filisteos, quienes se juntaron contra ellos con más de 30,000 hombres. Y al ver tal cantidad de personas, el pueblo comenzó a meterse entre las cuevas, peñascos y cisternas, manifestando que era un pueblo miedoso. Y uno pensaría que ante la inminente muerte, ¿quién no tendría miedo? Pero Dios ya les había dado pruebas suficientes de que Él era el que ganaba sus batallas. Así que el temor o el miedo ante las circunstancias no es más que simplemente una falta o una muestra de nuestra confianza en Dios. Así que entonces los hombres de guerra comenzaron a desertar, y como Samuel no llegaba, entonces Saúl comenzó a ofrecer sacrificio antes de la guerra. Saúl creyó que era su obligación llevar a cabo el sacrificio, aun cuando él sabía perfectamente que no podía hacerlo porque él no era un sacerdote. Así que cometió una acción tan alocada e impertinente, pensando que su esfuerzo propio era suficiente razón para quebrantar un mandamiento de Dios. Cuando lo hace, aparece Samuel y le dice que locamente ha hecho, y por ello ahora su reino no será confirmado. Y Dios se ha buscado a un hombre que esté conforme a su corazón, es decir, que lo ame y que ame también sus leyes. Por supuesto, se está refiriendo a David, que aún no aparece en la escena, pero que Dios ya lo ha escogido para ser el sustituto de Saúl. Cuando van a empezar la guerra, entonces hay una circunstancia que todavía agrava el hecho mismo de que sean superados en hombres. No tienen armas, y la razón es que los filisteos no permitieron por mucho tiempo que los hebreos tuvieran herreros, así que el oficio se había perdido y tenían que ir con los filisteos para afilar sus herramientas. Evidentemente los filisteos tenían una tecnología más alta en cuanto a la hechura de herramientas y armas, así que solamente Saúl y Jonatán tenían una espada, y es precisamente Jonatán quien toma la iniciativa para comenzar la guerra y le dice a su paje de armas que Dios les dará la victoria si los filisteos los invitan a ir con ellos. Y así sucedió. Comenzaron entonces a matar a algunos de estos filisteos, y después Dios hace que los propios filisteos se maten entre sí. Entonces Saúl, al ver la situación que está pasando, llama a toda su gente a la guerra y les dice que nadie debe comer absolutamente nada hasta que Dios les dé la victoria completa, haciendo este voto. Y sin saberlo, Jonatán, en el proceso de la batalla, come un poco de miel y recobra la visión, que por el cansancio y el hambre todos estaban desfalleciendo. Así que entonces Saúl quiere saber quién fue el que rompió el voto, y cuando se da cuenta que su hijo lo quiere matar, pero el pueblo se lo impide, porque ahora tienen como un héroe a Jonatán, que los ha llevado a la victoria. Después de confirmar Dios la destitución de Saúl, lo manda a cumplir la venganza contra Amalec. Definitivamente Dios sabía que Saúl era un hombre que no era obediente, porque deja con vida al rey y también al ganado. Y aun cuando Saúl quiere parecer delante de Samuel como un hombre muy religioso y precavido al guardar los animales para sacrificios, Samuel lo confronta con un principio que todos deberíamos de mantener siempre en nuestro corazón y en nuestra práctica. Nada, absolutamente nada puede sustituir la obediencia a Dios. Le dice que la obediencia es mejor que los sacrificios, porque desechar la palabra de Dios es un verdadero acto de rebelión en contra de Él. Así que Dios confirma su juicio contra Saúl, diciéndole que ha sido quitado ya del reino. Samuel tiene pesar en su corazón por la destitución de Saúl, y aún también Dios menciona que él tiene pesar por haber puesto a Saúl. Y esto no significa que Dios está admitiendo que se equivocó, simplemente está manifestando con una expresión antropomórfica que él tiene sentimientos, y aun cuando él sabe todo lo que va a ocurrir, no significa que Dios tiene un corazón frío
ante las circunstancias que acontecen. Dios tiene sentimientos, pero sus sentimientos no son iguales a los nuestros. Los suyos son puros y santos y basados sola y únicamente en sus propias perfecciones. Una manifestación maravillosa de un Dios tan lejano a nosotros en perfección, pero tan cercano a nosotros, a nuestra condición.